Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Penúltimo episodio de la semana, Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Octubre es el mes de los premios de podcasting por excelencia. Si anteriormente os hablé del premio al mejor podcast del público entregado por Asespod, después de los premios de la audiencia de iVoox y por último de los premios al Podgaming que entrega Game Elch, hoy os vengo a hablar de los premios Discover Pods. Discover Pods es una página de recomendaciones de podcast, así como de herramientas, recursos y noticias sobre podcasting, en la que escriben ni más ni menos que más de 20 apasionados del podcasting. Desde hace unos años entregan sus propios premios a distintos podcasts y en este 2020 celebran la cuarta edición de este certamen. Además, este año han incluido varias categorías nuevas como son Mejor Podcast LGTBI, Mejor Podcast sobre o para mujeres y Mejor Podcast POC, que es Podcast of Color, que hace referencia a temas raciales. Ahora vamos con las fechas para que estéis al tanto de este certamen y no se os pase participar en esta edición. Las nominaciones se abrieron el pasado 28 de septiembre y finalizarán el próximo 11 de octubre. Los finalistas se harán públicos el día 19 de octubre y darán paso a las votaciones que tendrán lugar del 19 al 30 de octubre. Por último, los ganadores se anunciarán el 2 de noviembre. Os voy a dejar un enlace al formulario de nominación que a su vez incluye un link a las bases del certamen para que las podáis conocer con todo lujo de detalles. Pero dejadme que repase junto a vosotros las distintas categorías. Para nominar en estos premios solamente es necesario dos cosas: facilitar vuestro correo electrónico y responder al menos a la primera categoría, que es Mejor Podcast General. Las siguientes son todas opcionales. Son Mejor Podcast Revelación de este 2020, Mejor Episodio de Podcast Individual, Podcast o Episodio, Mejor Podcast Más Innovador, el mejor podcast creado o presentado por una mujer, el mejor podcast creado o presentado por un POC, o sea, Podcast of Color, mejor podcast que no esté en inglés, ahí os animo a participar, mejor podcast deportivo, mejor podcast de noticias, mejor podcast de entrevistas, mejor podcast de cultura LGTBI, aunque en este caso lo catalogan como LGTBQ, de queer, mejor podcast de historia, mejor podcast de comedia, mejor podcast para niños y familias, mejor podcast de sociedad y cultura, mejor podcast de televisión y cine, mejor podcast de tecnología y ciencia, mejor audiodrama o podcast de ficción, mejor podcast empresarial, mejor podcast de artes, mejor podcast de salud y fitness, mejor podcast de música, mejor podcast de marca y por último, mejor podcast gastronómico. Como comentaba antes, os dejo un enlace para votar y nominar en las notas de este episodio. Si no queréis perderos ningún capítulo o ningún enlace a las noticias, herramientas, recomendaciones, eventos, curiosidades o premios, como es el día de hoy, que traigo en este podcast diariamente, os invito a uniros al canal de Telegram. Para entrar solamente debéis escribir t.me/al otro lado del micrófono en vuestro navegador y pasaréis a formar parte de esta gran familia. Si todavía tenéis ganas de más, podéis seguirme en Twitter, donde me paso todo el día hablando de podcast y lógicamente de podcasting. Mi usuario allí es @eove, con V. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.